Buenas tardes a todos. Espero que se me escuche. Les doy la bienvenida a todos los conectados, a todos los asistentes a esta tercera sesión de la ponencia, a la tercera ponencia del programa formativo de la Cátedra de Derecho Notarial Internacional y Comparado, en la que colaboran en la Universidad Pablo de Olavide y el Colegio Notarial de Andalucía. Personalmente me hubiera encantado que la sesión hubiera podido ser presencial para poder atender a nuestro compañero Eduardo Ijacid, que hoy nos acompaña y al que me hubiera encantado saludar personalmente, pero me consta que está muy ajetreado y es complicado, además en estos tiempos de adaptación, bastante, que aunque ha accedido a la invitación que le ha cruzado la cátedra, y estamos gustosísimos de tenerlo, aunque no sea presencialmente. Sin nada más que desearles que disfruten de la sesión, que seguro que aprenderemos mucho, les cedo la palabra a don Andrés Rodríguez de Nor, que va a hacer la presentación del ponente y del acto con más precisión y con más detenimiento. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, gracias a doña Carmen Vela, que en nombre del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía nos acompaña hoy para la tercera sesión del programa formativo CDNIC de 2024-2025. Les recuerdo que la primera la tuvimos en el mes de octubre, impartida por la doctora María Dolores Ortiz Vidal, y que versó sobre la notarialización de la justicia en relación con las juras de nacionalidad. La segunda corrió a cargo de don Álvaro Delgado Trullols sobre el análisis de la documentación a efectos del registro en España de las sucesiones internacionales, y hoy cerramos el programa formativo con esta tercera ponencia, con un ponente igualmente de lujo, sobre los regímenes matrimoniales extranjeros y el registro de la propiedad. Tema enormemente complejo y práctico que él abordará pues, con la brillantez que le caracteriza. Para hoy hemos tenido más de 130 inscripciones, hemos tenido una demanda altísima, esperemos que se conecten el máximo posible. Y para presentar al ponente, pues me limitaré a dar algunos datos de su extensísimo currículum. Actualmente, don Eduardo Hijas Cid es notario en Madrid, en cuyo ilustre colegio notarial ocupa actualmente el cargo de vicedecano. Él colabora asimismo en este órgano en la preparación de opositores y también de opositores entre notarios en el marco de la propia Fundación Matritense del Notariado. Forma parte de diversos comités y consejos editoriales de revistas de prestigio, entre ellas la revista El Notario Siglo XXI, que además dirige una revista esencial para el entendimiento del notariado de nuestro tiempo. Y es autor de numerosas publicaciones, colaboraciones, artículos, no solo en esa revista, sino en otras como Cuadernos de Derecho y Comercio o la Revista Jurídica del Notariado, entre otras. Además, precisamente, el tema sobre el que hoy va a disertar es uno de los que ha tenido la ocasión de tratar en uno de esos trabajos a los que me estoy refiriendo. Don Eduardo va a tomar la palabra a partir de ahora. Les recuerdo que el chat está abierto para quien quiera realizar cualquier tipo de intervención y nosotros lo administraremos al final de su charla con idea de plantearle las dudas, las preguntas y terminar como muy tarde a las 20:30, como es tradicional en nuestra cátedra. De manera que tiene la palabra nuestro invitado a partir de ahora, don Eduardo, cuando quiera, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Pablo de Olavide la invitación, también a Carmen Vela, a mi compañera, y especialmente dentro de la universidad, a don César Hornero y a don Andrés Rodríguez. La invitación a la presente ponencia y, bueno, sobre todo expresar mi enhorabuena por vuestra labor docente. Me corresponde tratar los principales aspectos prácticos de los matrimonios transfronterizos en lo que a régimen económico matrimonial se refiere y con especial énfasis en el acceso al registro de la propiedad. El objetivo que me he marcado es fijar unas pautas muy claras y sencillas para que los asistentes se familiaricen con el reglamento europeo y puedan manejarse con cierta soltura, con la dificultad que ello conlleva, porque tiene muchas aristas,
en la solución de estos conflictos internacionales. Debemos partir de que la materia está regulada actualmente en el Reglamento de la Unión Europea 2016/1103, de 24 de junio de 2016, que tienen estos títulos tan extensos. Se denomina de cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales. Lo primero que tenemos que decir es que esta norma integra nuestro ordenamiento jurídico español y desplaza como norma de conflicto al artículo 9.2 del Código Civil. Este precepto, el 9.2, seguirá vigente para el derecho interregional, como veremos, aunque hay alguna postura que también lo orilla en este punto, y sigue vigente también para los matrimonios anteriores a su entrada en vigor, salvo que, como veremos también, hayan ejercitado la professio juris con posterioridad. Lo primero es partir, como vemos en la diapositiva, del ámbito material y temporal de su aplicación. El ámbito material se refiere a los conflictos que resuelve. Lo primero que necesitamos para que se aplique el reglamento es que exista un elemento internacional o transfronterizo en el matrimonio. Este elemento puede darse en el momento de la celebración del matrimonio o incluso con posterioridad a su celebración. Pongamos el caso de un matrimonio celebrado entre dos españoles que fijan su residencia habitual posterior a la celebración en París, por ejemplo. En este caso, estamos en la órbita del reglamento porque existe un elemento internacional, aunque ha acaecido justo después de la celebración del matrimonio. Aunque bien es cierto que la determinación o la elección del domicilio de la primera residencia habitual es algo que se toma con anterioridad a la celebración. También hay que aclarar que el concepto que tiene de régimen económico matrimonial el reglamento es un concepto más amplio que el que teníamos nosotros en el derecho civil común y en el derecho civil español en general. Se recoge ese concepto en el artículo 3.1 del Código del Reglamento y en el considerando 18. El artículo 3.1 dice que a efectos del reglamento se entiende por régimen económico matrimonial el conjunto de normas relativas a las relaciones patrimoniales y con terceros como resultado del matrimonio o de su disolución. Y esto se aclara en el considerando 18 porque dice que el ámbito debe incluir todos los aspectos del derecho civil de los regímenes económicos matrimoniales relacionados tanto con la administración cotidiana del patrimonio como con la liquidación del régimen, especialmente en los casos de separación o divorcio. Y añade que incluye no solo las capitulaciones matrimoniales específicamente reguladas en las legislaciones de los estados, sino toda relación patrimonial entre cónyuges y sus relaciones con terceros que resulten directamente del vínculo matrimonial o de su disolución. Por tanto, incluye no solamente lo que consideramos aquí el régimen económico matrimonial legal o paccionado, el de gananciales, el de participación, el de separación de bienes, sino también lo que se ha venido denominando en nuestro derecho régimen económico matrimonial primario. Es decir, en derecho común, en el Código Civil, todo lo recogido en los artículos 1317 y siguientes. 1317 en cuanto a que no afectan a terceros las modificaciones del régimen económico, la contribución a cargas del matrimonio y litis expensas del 1318, potestad doméstica 1319, la protección de la vivienda en el artículo 1320, el ajuar, el artículo 1321, todo eso está englobado dentro del concepto reglamentario de la norma para el régimen económico matrimonial. Esto por lo que se refiere al aspecto material, pero en cuanto al aspecto intertemporal, se aplica el artículo 69.3 del reglamento y dice expresamente que será aplicable a los cónyuges que hayan celebrado el matrimonio o hayan especificado la ley aplicable al matrimonio a partir del 29 de enero de 2019.
Por tanto, podemos encontrarnos con matrimonios que se han celebrado antes de esa fecha de su entrada en vigor, pero como se permite la mutabilidad, como veremos, del régimen económico matrimonial, estos matrimonios han elegido con posterioridad la ley aplicable al matrimonio y entran en la órbita del reglamento. Una vez visto su ámbito, tenemos que examinar los principales principios, y pasamos a la siguiente diapositiva, del reglamento. Son varios principios. Vamos a examinar fundamentalmente en esta parte 3 principios y a lo largo de la exposición veremos también otros de manera tangencial. El primer principio es el carácter universal. Esto, entre compañeros, a veces ha planteado ciertas discusiones porque al tratarse de una norma europea puede inducir al error de pensar que solamente se aplicará cuando la ley determinada por el reglamento sea la de un país europeo o de un país adherido al reglamento. Pero esto no es así, lo dice claramente el reglamento en su artículo 20. Dispone que la ley que se determine aplicable por este reglamento se aplicará, lo será, aunque no sea la norma de un Estado miembro. Por tanto, un matrimonio internacional que fija su residencia habitual común posterior a la celebración en Venezuela se rige, si no ha ejercitado la profesión juris, por la norma venezolana, a pesar de que Venezuela no está integrada en la Unión Europea ni forma parte del reglamento. Pero como explicamos anteriormente, el reglamento es nuestra norma de derecho internacional privado. Una autoridad española aplica esta norma y, por tanto, la ley que se determine aplicable lo será, aunque no sea la ley española o la ley de uno de los estados de la Unión Europea. El segundo principio es el de unidad. El artículo 21 dice que la ley aplicable, en virtud de los artículos 22 y 26 que veremos, lo será a todos los bienes incluidos en el régimen económico matrimonial con independencia de dónde estén situados. Por tanto, regirá, si la ley aplicable por el reglamento es la española, la norma española aplicará a todos los bienes del matrimonio con independencia de que estén situados en España o fuera de España. No se produce una fragmentación o escisio que se denomina de las leyes aplicables, como pudiera ser para las sucesiones el sistema anglosajón. El tercer principio es el de libertad en la elección de la ley aplicable, la denominada professio juris. Ya la vimos para el Reglamento Europeo de Sucesiones, aquí se aplica igualmente. Y el artículo 22 lo que atribuye es a los cónyuges o futuros cónyuges la facultad de designar o cambiar de común acuerdo la ley aplicable a su régimen económico matrimonial, pero dentro de unas leyes acotadas, que son la ley del Estado en que los cónyuges o futuros cónyuges o uno de ellos tenga la residencia habitual en el momento de la celebración del pacto, o bien la ley del Estado donde ambos o cualquiera de ellos tenga su nacionalidad en dicho momento. Como un principio conexo con este, debemos citar el de unidireccionalidad. En otros reglamentos europeos se establece la posibilidad de reenvío, es decir, la elección de la ley o la determinación de la ley aplicable incluye las normas de derecho internacional privado del país al que se remite. Así ocurre en el Reglamento Europeo de Sucesiones, salvo determinadas excepciones. Sin embargo, en este caso no es así. La ley que se aplica es la ley material, fundamentalmente. Esta elección de la ley aplicable puede hacerse antes del matrimonio, en el mismo momento de la celebración o posteriormente. Si se hace posteriormente, no se permite la retroactividad, salvo que se pacte expresamente. Y en ese caso, un pacto de retroactividad no afectará negativamente a los derechos de terceros. En este punto quiero detenerme porque también ha originado cierta controversia. El principio de mutabilidad rige también, aunque es una cuestión dudosa, cuando se trate de aquellos países respecto de los cuales se predica la inmutabilidad del régimen económico matrimonial. Por ejemplo, en Rumanía, durante el primer año desde la celebración del matrimonio, no se admite la modificación del régimen económico.
Sin embargo, si los cónyuges dentro del elenco que hemos visto de leyes eligen la ley de otro Estado que permite el cambio, las autoridades de ese Estado deben admitir esa professio juris sin perjuicio de los efectos que pueda producir en Rumanía, que normalmente no se admitirá. Otro país, aunque es más discutible porque hay opiniones doctrinales diversas en las que se expresa esa inmutabilidad del régimen económico y que por tanto origina estos conflictos, es China, aunque tras la última reforma la cuestión también es más que discutible. El pacto de elección de la ley aplicable, de la professio juris, exige unos requisitos formales. En este punto, el reglamento tiene dos normas que se aplican a casos distintos, que son el artículo 23 y el artículo 25. El artículo 23, para la propia elección de la ley aplicable, dice que basta como mínimo que se exprese por escrito, fechado y firmado por ambos. Sin embargo, si en el momento de hacer la elección ambos contrayentes tienen su residencia habitual en un Estado que tiene o exige requisitos formales adicionales, estos deben respetarse. Si solamente uno de ellos reside en un Estado miembro con requisitos formales adicionales, bastará que se cumplan los requisitos formales de este último. En este punto hay que distinguir, por tanto, el artículo 23 en cuanto a elección de ley aplicable del artículo 25 en cuanto a capitulaciones matrimoniales. Estas capitulaciones matrimoniales deben ajustarse a los requisitos formales de la ley aplicable al régimen económico matrimonial. Vamos a poner un ejemplo. Un matrimonio de españoles que reside en Finlandia y decide elegir en Finlandia la ley aplicable a su matrimonio designando la española. En dicho país, en Finlandia, basta con que conste por escrito con 2 testigos. Si ellos cumplen esa formalidad, la elección de la ley aplicable estará correctamente realizada. Sin embargo, una vez elegida la ley española, si este matrimonio quiere otorgar capitulaciones y pactar, pongamos, el régimen de separación de bienes del Código Civil, ya se aplica la norma de la ley española que han elegido, el artículo 1327 del Código Civil, y será necesaria la escritura pública. En este punto formal se producen ciertas colisiones con otros ordenamientos, porque ahora está todo muy internacionalizado y puede comparecer en la notaría un matrimonio sometido a una ley extranjera que han hecho capitulaciones sin la formalidad de la escritura pública en documento privado o con testigos. En este punto se plantea la duda de si se admiten o no por la autoridad española o, en este caso, por el notario español. Si comparecieran los dos, la solución es fácil. Se puede coger dicho documento, protocolizarlo y las partes en la escritura reiterarse en su contenido. En el caso de que comparezca uno solo de los cónyuges es más complicado. Hay autores que entienden que podría ser aplicable el artículo 92 del reglamento hipotecario y practicar la inscripción conforme a su régimen paccionado, dejando a un momento posterior, que es el de la venta, la concreción del mismo o la acreditación. Sin embargo, no parece ser esa la postura de la Dirección General, a pesar del tenor literal del artículo 92 del reglamento hipotecario que trataremos posteriormente. También se flexibiliza su reconocimiento, el reconocimiento de los documentos otorgados por los Estados miembros en cuanto a la dispensa de legalización que establece el artículo 61 del reglamento. La professio juris plantea una duda que es la conexión de esa professio juris por la ley española con la peculiaridad que presenta nuestro ordenamiento jurídico, que tiene varias unidades territoriales, comunidades autónomas con legislaciones civiles distintas en la materia. En este punto lo recoge el artículo 33, que está pensado específicamente para nuestro país, y dice que la ley de un Estado, cuando se trate de la ley de un Estado que comprenda distintas unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de régimen económico matrimonial, es decir, nuestro caso,
las normas internas en materia de conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial cuyas normas jurídicas sean de aplicación. Aquí lo que hace es contemplar el principio de subsidiariedad, es decir, remite a la norma española. Pero este artículo ha tenido dos interpretaciones cuando entró en vigor el reglamento, una postura dinámica y una postura estática. A ver si la puedo explicar para que se entienda porque no es sencilla. La postura dinámica entiende que como el artículo 16 del Código Civil dice que para solucionar conflictos interregionales se aplica mutatis mutandis el artículo 9.2 del Código Civil para los conflictos internacionales, esa remisión que hace el precepto se debe entender hecha hoy de forma dinámica a la normativa que lo ha sustituido, que es el Reglamento Europeo de Sucesiones. Por tanto, conforme a este criterio, directamente se aplica el reglamento y los criterios subsidiarios que establecen los siguientes párrafos del artículo 33. No obstante, en la práctica ha prevalecido una posición estática. Es decir, la remisión que hace el artículo 16 a las normas de derecho internacional privado se entienden hechas al artículo 9.2 y 9.3 del Código Civil a los efectos solos de solucionar los conflictos internos o de derecho interregional. Esta postura se basa en dos motivos. La primera es que la Unión Europea tiene competencia para desarrollar la cooperación en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas, no para los asuntos internos. Y la segunda es que el legislador español persigue una mayor armonización, evitando ajustes dentro del derecho interregional y el optar por una postura dinámica sí que produciría ciertos desajustes. Por tanto, siguiendo la postura prevalente, es decir, la estática, entendemos que si se designa la ley española por el ejercicio de la professio juris, hay que ir a la norma española, que es el artículo 9.2. En el Reglamento Europeo de Sucesiones, si se remite la norma sucesoria al artículo 9.8, este no permite elegir una ley sucesoria. Sin embargo, el artículo 9.2 sí contempla esta posibilidad. Se permite elegir, en el caso de que no haya una nacionalidad común de los cónyuges, por la ley de la nacionalidad o residencia habitual de cualquiera de ellos y en documento auténtico antes de la celebración del matrimonio. Esto ocasiona un pequeño problema, puesto que la elección que permite el artículo 9.2 o la que regula es la anterior. Por tanto, podría parecer que si se elige la ley posterior al matrimonio como ley, la ley española como en una elección posterior al matrimonio, no se permitiría la elección posterior también de una concreta ley española porque el artículo 9.2 no la contempla. La interpretación rigurosa del precepto así lo determina y, por tanto, no se nos permitiría esta opción. No obstante, entiendo que sí que se puede defender perfectamente. Hay autores como Adolfo Calatayud que ya en su día consideraron que era posible la elección de ley aplicable en el ámbito interno tanto antes como después de la celebración del matrimonio. Se basaban en que, primero, el artículo 9.2 del Código Civil no excluye ni prohíbe la elección posterior al matrimonio. Lo único que hace es no regularlo. El artículo 9.3, que también procede de la misma reforma de 15 de octubre de 1990, amplía las leyes conforme a las cuales se puede capitular para establecer el régimen económico del matrimonio, incorporando la ley de la residencia habitual. De este precepto se deduce la intención del legislador de abrir paso a una mayor autonomía conflictual. Y si hacemos una interpretación muy estricta de estos preceptos, llegaríamos a la conclusión de que son más rigurosos que los anteriores, los que proceden de la reforma del 73-74, puesto que en efecto el artículo 9.3 anterior a la reforma de 1990 permitía a los cónyuges decidir si el cambio de nacionalidad común afectaba o no al cambio de régimen económico patrimonial. Hay otro argumento que incluso podía servir de apoyo a mayor abundamiento y es el principio de armonización de la interpretación junto con el reglamento y el de interpretación conforme con el mismo reglamento. Se me dirá que el principio de interpretación conforme se predica de las directivas que no son directamente
aplicables, pero hay ya resoluciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en ocasiones también la han aplicado para los reglamentos. Por tanto, entiendo que tiene que ser admisible y que lo debemos permitir. Si no se ejercita la professio juris, la ley aplicable, según el reglamento, es, en primer lugar, la de la primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio. Por tanto, la residencia tiene, igual que en otros reglamentos, una importancia enorme, ¿no? Pero hay que matizar esto con los considerandos 23 y 24 y con el denominado informe Borràs. Es decir, no basta una residencia de cualquier tipo. Es necesario que la residencia sea con presencia física, con carácter estable y que además suponga ser el centro de intereses del matrimonio. A falta de residencia habitual común, la norma sería la nacionalidad común y en defecto de ella, la norma del Estado con que los cónyuges tengan mayor conexión. Hay que decir que hay una especie de cláusula de salvaguarda que opera, entiendo yo, solamente para el órgano judicial, no para el notario, y es que la autoridad judicial que tenga competencia para resolver sobre estos regímenes puede decidir que se aplique la ley de un Estado distinto si el demandante demuestra que tuvieron su última residencia habitual común en ese Estado durante un periodo de tiempo largo y que los cónyuges se basaron en dicha ley de ese Estado para planificar su matrimonio, su régimen económico matrimonial. También tenemos que aludir, antes de pasar al acceso al registro, a la competencia territorial. Lo primero que tenemos que decir respecto de la competencia territorial es que esta es aplicable al órgano jurisdiccional, pero también tenemos un concepto de órgano jurisdiccional más amplio que el nacional, porque incluye todas las demás autoridades y profesionales del derecho con competencia en materia de regímenes económicos matrimoniales que ejerzan funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de una autoridad judicial o bajo su control, siempre que se cumplan las circunstancias de que ofrezcan garantías de imparcialidad y derecho de las partes a ser oídas, que sus resoluciones sean susceptibles de recurso y que tengan una fuerza y efectos similares a las resoluciones judiciales. No se aplican en globo todos estos requisitos respecto de la actuación notarial, pero sí en determinados ámbitos y sobre todo tras la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2 de julio de 2015, en el que los notarios desarrollamos funciones de jurisdicción voluntaria. Pues los criterios de competencia, dicho de una manera un poquito más resumida, se recogen en los artículos 4 y siguientes y distinguen dos tipos de supuestos. En el caso de que la resolución del motivo de régimen económico matrimonial proceda de una crisis matrimonial, separación o divorcio, o de una sucesión, se aplicarán las normas competenciales del Reglamento Europeo de Sucesiones para este último y del Reglamento Bruselas 3 bis para el primero. Anteriormente era el 2 bis, Bruselas 2 bis. En el resto de los casos se aplican los artículos 6 y siguientes y será competente el órgano del territorio en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la interposición de la demanda, en su defecto la última residencia habitual si uno de ellos todavía reside allí, a falta de esta donde tenga el demandado su residencia habitual y en su defecto la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de interposición de la demanda. No obstante, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro cuya ley sea aplicable pueden ser elegidos, al igual que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la celebración del matrimonio, porque lo permite el artículo 8. Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea aplicable, hay dos criterios establecidos en los artículos 10 y 11. El primero de ellos dice que un órgano de un Estado donde radica un inmueble de los cónyuges respecto de ese inmueble es competente. Y el artículo 11 establece el denominado forum necessitatis, es decir, si ningún órgano jurisdiccional de Estado miembro es competente, el asunto puede resolverse por los órganos de un Estado miembro siempre que tenga una conexión suficiente.
Bien, una vez hecha esta larga introducción del reglamento, vamos a ver ahora cómo se produce la conexión de los actos realizados por los cónyuges en los matrimonios transfronterizos y su acceso al registro de la propiedad. Partimos de una norma reglamentaria, que es la que está puesta en la diapositiva, el artículo 92 del reglamento hipotecario. Dice que cuando el régimen económico matrimonial del adquirente o adquirentes casados esté sometido a la legislación extranjera, la inscripción se practicará a favor de aquel o aquellos, haciéndose constar en ella que se verifica con sujeción a su régimen económico matrimonial, con indicación de este si constare. Bueno, pues el tenor literal de este precepto se ha interpretado tradicionalmente en el sentido de que en el momento de la compra por parte de un cónyuge extranjero o de ambos, basta que manifiesten que compran con sujeción a su régimen económico matrimonial legal y es en un momento posterior, que es el de la venta, cuando tienen que acreditarlo, salvo que comparezcan los dos cónyuges, por tanto agoten todos los intereses y presten su consentimiento a la venta, en cuyo caso no sería necesaria esa acreditación. No obstante, esta regla, que parece bastante clara, tiene ciertos casos dudosos. Aquí hemos citado 3 y han sido resueltos los 3 por la Dirección General. La primera, que es de una resolución de 2 de abril de 2018, se refiere a la compra de un matrimonio de nacionalidad china, de marido y mujer chinos, compraban conforme a su régimen económico matrimonial legal, en China es de comunidad, si bien especificaban en la escritura que compraban en un 80% la mujer y en un 20% de la propiedad el marido. El registro suspendió considerando que se estaba haciendo una atribución de privatividad que era contraria a ese régimen y que, por tanto, no procedía a la inscripción. Sin embargo, la Dirección General, yo creo que en este caso, con buen criterio, ha entendido que la determinación de porcentajes en la adquisición, siempre que esos porcentajes lo sean dentro del régimen económico matrimonial de comunidad al que están sometidos, distinguiendo así entre comunidad y régimen económico, se puede realizar perfectamente. Los 2 casos siguientes que hemos contemplado en la diapositiva se refieren al supuesto en que el régimen económico matrimonial supletorio del país de que se trate sea un régimen de participación. Eso ocurrió en la resolución del 31 de agosto de 2017. Compraba dos cónyuges con arreglo a su régimen matrimonial legal alemán. En Alemania, tras la reforma, se establece un régimen de participación en ganancias, en que opera como un régimen de separación durante el matrimonio, sin perjuicio de que a la finalización del mismo existe un derecho de crédito de uno de los cónyuges sobre el patrimonio del otro en determinadas circunstancias. El hecho de que operara en vida del régimen como un sistema de separación de bienes obligaba a fijar, según el registrador y según la Dirección General, el porcentaje en que compraba cada cónyuge, porque aplicaban el artículo 54 del reglamento hipotecario, que así lo exigía y lo exige. Y además aclara que la indagación, la constancia del régimen económico matrimonial extranjero no es algo que esté limitado al notario, sino también al registrador. Y así lo establece el artículo 36 del reglamento. Sin embargo, este criterio, que parecía bastante claro, ha dado un giro porque para un supuesto muy similar y de una manera reciente, la resolución de 29 de julio de 2024 del centro directivo ha establecido diametralmente la solución opuesta. En este caso, eran cónyuges de nacionalidad israelí, manifestaban estar casados conforme al régimen económico matrimonial legal de su nacionalidad y compraban y adquirían el inmueble con sujeción al mismo. En este caso se suspendió por el registro porque decía que, de acuerdo con la normativa israelí, había que distinguir según fuera un matrimonio religioso o civil y en este último caso, según se hubiera celebrado antes o después del 1 de enero del 74, porque se aplicaba o bien un régimen de comunidad diferida o bien un régimen de comunidad limitada según el tiempo. En el caso de que se aplicara el régimen de comunidad diferida, operaba en la práctica como un régimen de participación
y entonces se exigió por el registro determinar los porcentajes en que adquiría cada uno. No obstante, aquí, como dije, la Dirección General optó por lo contrario. Dijo que de una manera más flexible debía aplicarse el artículo 92 del Reglamento Hipotecario, es decir, que compren para su régimen económico con indicación del mismo si constare, y decía que para inscribir la adquisición realizada conjuntamente por los cónyuges es suficiente que se haga constar por el notario que la ley aplicable es la israelí, de modo que es en el momento de la enajenación posterior, voluntaria o forzosa, cuando hayan de tenerse en cuenta las consideraciones que se hacían en la calificación registral y acreditar el concreto régimen aplicable. Bien, antes de ver casos concretos que vamos a analizar ahora de inscripción inicial con carácter privativo, tenemos que hacer un pequeño inciso porque, aunque el artículo 92 del Reglamento Hipotecario, como he dicho antes, es claro, hay bastantes registros que exigen en la práctica no una mera manifestación de que compran conforme a su régimen legal supletorio de un determinado país, sino, y yo entiendo que en esto sí que es acertado que lo hagan, que se haga una especie de acreditación o certificación o una indagación más completa por parte del notario, conforme al artículo 159 del Reglamento Notarial. Es decir, que el notario explique, en primer lugar, si el matrimonio se celebró antes o después de la entrada en vigor del reglamento europeo. En segundo lugar, si fijaron su residencia habitual común en uno u otro país. Y finalmente, si así lo desean, determinar cuál es el régimen legal supletorio de dicho país en el caso de que lo hayan indagado. Bien, como dijimos, como norma general, en el momento de la adquisición se permite adquirir conforme al régimen económico matrimonial legal con estos matices. Pero, ¿qué ocurre en el caso de que se pretenda la inscripción de inicio o de partida con carácter privativo o permitiendo a uno solo de los cónyuges disponer a futuro del bien? Esto ha supuesto unas calificaciones más rigurosas por parte de la Dirección General. Tenemos dos casos, la confesión de privatividad y la prueba de la posible inscripción de la disponibilidad de bien por un cónyuge. En cuanto al primero, dos resoluciones de 10 y 17 de mayo de 2017 contemplaban el supuesto de un matrimonio formado por ruso y ucraniana, declarando haberse casado conforme al régimen ucraniano y que es de comunidad. Compareciendo ambos cónyuges, manifestaron por parte del marido que el bien se adquirió con dinero privativo de la esposa. Y el centro directivo lo suspendió porque decía que había que acreditar si la norma concreta, si existía una norma concreta en el derecho ucraniano similar a nuestro artículo 1324 del Código Civil que permite la concesión de privatividad. Y mientras no se acreditara este extremo, no procedía la inscripción con carácter privativo, puesto que afectaba a la posterior enajenación. En un sentido similar, se pronunciaba la resolución de 30 de enero de 2023. En este caso, se compraba conforme al derecho neerlandés, que establece un régimen de comunidad, pero permite, por acuerdo de los cónyuges, establecer que uno solo de ellos pueda disponer del bien si lo hacen en el momento de la adquisición. Bien, en este caso se suspendió porque no se acreditó esta normativa del Código neerlandés. En la subsanación, el notario finalmente lo acreditó, hizo una subsanación conforme al artículo 153 del Reglamento Notarial por él y por sí ante sí, pero le faltaba el consentimiento de los cónyuges para determinar que se pudiera disponer de ese bien por uno de ellos sin el consentimiento del otro. Es decir, que una subsanación por mí ante mí hecha por un notario no permite suplir, lógicamente, esa prestación de consentimiento por ambos cónyuges. Pero si hay algo que efectivamente ha ocasionado más quebraderos de cabeza, es el caso en el que la propia escritura firmada por los cónyuges desemboca en una transmisión directa de bienes. Nos referimos a la liquidación del régimen económico matrimonial, que puede derivar o bien de unas capitulaciones de separación de bienes o bien de una escritura o sentencia de divorcio.
parece que la solución es distinta según se trate de un caso u otro. Es decir, es más flexible para el caso de las capitulaciones y se muestra más estricta e inflexible para el caso de la separación o divorcio. Veamos el primero, las capitulaciones matrimoniales. Partimos, como hemos dicho anteriormente, de que los cónyuges pueden pactar, estipular en capitulaciones matrimoniales, aunque sean cónyuges extranjeros, elegir la ley española y pactar un régimen como pueda ser el de separación de bienes español. En este caso, al elegir la ley española, se aplica el artículo 1327 del Código Civil, es necesario que las capitulaciones consten en escritura pública y chocamos con un artículo que era el antiguo artículo 15 de la Ley de Registro Civil, actual artículo 9 de la vigente Ley del Registro Civil, que dice que en el Registro Civil constarán los hechos y actos inscribibles que afecten a españoles y los referidos a extranjeros que acaezcan en territorio español. Por tanto, aquí las capitulaciones sí suponen en puridad un acto de estado civil que afecta al régimen económico matrimonial de un matrimonio extranjero y que ha ocurrido en territorio español. No obstante, es flexible la Dirección General y partimos de la resolución del 9 de enero de 2008 que dice que solo procede exigir la inscripción en el registro civil en el supuesto de que cualquiera de los cónyuges hubiera adquirido posteriormente la nacionalidad española y el matrimonio subsista. Es curioso porque la Dirección General enarbola aquí la bandera de la seguridad jurídica y dice que estas capitulaciones tienen la clara virtualidad de dotar de seguridad jurídica a esta situación. Dice que no puede tener acceso las capitulaciones al registro civil porque el matrimonio no es inscribible en el registro civil. Esto tiene un cierto matiz que vamos a ver un poco más adelante. Y concluye que la seguridad jurídica en general y la del tráfico en particular así lo exigen, pues negocios jurídicos como los ahora examinados verían imposibilitado su acceso al registro con las perjudiciales consecuencias que de ello se seguirían. Recientemente ha habido una resolución similar, he tenido ocasión de hablar esta misma tarde con nuestro compañero Fernando Rivero, que me la ha comentado, que es de 12 de agosto de 2024. Recoge el siguiente supuesto. Se trata de una cesión de créditos. La cesionaria era una mujer de nacionalidad rusa, casada con otra persona de nacionalidad rusa, que había otorgado unas capitulaciones de separación de bienes ante un notario de Málaga. En este caso, se suspendió exigiendo la inscripción de las capitulaciones y se entendió por parte del centro directivo que no se podía inscribir en este caso. Se siguió la misma doctrina de la resolución del 9 de enero de 2008. Pues este criterio, que parece que es claro y que es reiterado y que se está consolidando, sin embargo, es distinto cuando la liquidación del régimen económico proceda de una crisis matrimonial, de una separación o de divorcio. Bien sea esa separación o divorcio por sentencia o por escritura pública en el caso de darse las circunstancias. Partimos de que esto lo resolvió de inicio una resolución consulta del centro directivo de 7 de junio de 2016 y posteriormente una resolución de 6 de julio de 2021 que ha sido seguida por otras que le han seguido en el tiempo. Bueno, en estos casos se exige que el tribunal o notario autorizante del divorcio remita de oficio un testimonio de la resolución o copia de la escritura al registro civil central para que se practique una inscripción de matrimonio que servirá de soporte a la inscripción de divorcio. En la práctica, cuando no se pueda realizar la inscripción de divorcio, lo que se practicará es una anotación soporte del matrimonio para hacer luego la indicación de la separación o del divorcio. Y en este caso se basan, entre otros, en el artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que para los divorcios judiciales exige presentar la certificación de matrimonio, el 403 del mismo cuerpo legal en el apartado tercero determina que debe inadmitirse la demanda si no se hace, y también en razones de oportunidad de facilitar el reconocimiento de la sentencia o resolución de divorcio en el país de origen de los cónyuges. No obstante, entiendo que a pesar de esto, razones más prácticas de celeridad, de seguridad del tráfico, aconsejan una solución más ágil.
Hubo una época en que, como consecuencia de una huelga de letrados de la Administración de Justicia, en tiempos actuales, porque no se ha terminado de implementar la conexión telemática con ciertos registros, entre ellos el Registro Civil Central, no es posible de una manera ágil obtener la presentación e inscripción del divorcio en dicho registro y, por tanto, si se ha comprado un bien inmueble, este obstáculo que supone su acceso al registro civil también retardaría en varios meses el acceso al registro de la propiedad. Además, podría esto replantearse, hacer que la Dirección General se replanteara el criterio de la resolución del 9 de enero de 2008 a el caso de las capitulaciones matrimoniales. También existen unos casos concretos que he querido ver y es no la inscripción, es decir, la exigencia de la inscripción en el registro civil español ni en el registro civil central, sino la inscripción en el registro civil del país de origen. Y esto se ha producido en varias resoluciones que parten de una resolución del año 2019 que se refería a un matrimonio francés que compraba y en este caso manifestaban estar casados en separación de bienes conforme a unas capitulaciones otorgadas ante notario francés. Pues bien, partiendo de que el artículo 76 del Código Civil francés dice que el acta o certificado de matrimonio debe contener mención de si los cónyuges han celebrado un contrato matrimonial y el nombre, lugar y residencia del notario que lo ha otorgado, y además que el artículo 1394 del Código francés dice que si el certificado indica que no se ha celebrado ningún contrato matrimonial, se entenderá que los cónyuges están en el régimen supletorio de comunidad. Sobre la base de esos preceptos, se entendió que debía exigirse acreditar con una certificación del registro civil francés que efectivamente se había inscrito el régimen de separación. Para el caso del matrimonio sujeto a la ley belga, ocurrió lo mismo. Las normas del Código Civil de Bélgica exigen acreditar la inscripción de las capitulaciones en el registro civil de dicho Estado. Y, por tanto, la resolución de 30 de junio de 2021 siguió el mismo criterio que hemos visto en 2019 para el caso francés. Hay que decir que se basan en un artículo que conocemos por los notarios porque lo hemos aplicado en muchas ocasiones, que es el 266 del Reglamento del Registro Civil en su apartado sexto. Y este precepto dice que las inscripciones que en cualquier otro registro, y por tanto en el de la propiedad, produzcan los hechos que afecten al régimen económico matrimonial, han de expresarse los datos de inscripción en el registro civil, tomo y folio, y que se acreditarán por certificación, libro de familia o nota expedida al pie del documento. Y si no se ha acreditado, se suspenderá la inscripción por defecto subsanable. Entienden que esto es aplicable también para el registro extranjero. En igual sentido, se pronuncia el artículo 60 de la actual ley del registro civil. Y continúa argumentando el centro directivo que se adopta esta solución porque de lo contrario se podría desembocar en la indeseable consecuencia de que se produjera una colisión entre la inoponibilidad derivada de la falta de inscripción en el registro civil y la oponibilidad nacida de la inscripción en el registro de la propiedad al publicar cada registro una realidad distinta. Bueno, esto se puede rebatir, se puede argumentar porque lo primero que tenemos que decir es que la interpretación primitiva de nuestro centro directivo acerca del 266 lo aplicaba solamente a los casos de la inscripción de la liquidación del régimen económico matrimonial, no a los casos en que los cónyuges casados bajo un régimen extranjero compraran y, por tanto, la escritura que otorgaran fuera la de compraventa. Sin embargo, resoluciones posteriores lo extendieron también a este supuesto. Y también tenemos que hablar de que el citado artículo 60 de la Ley del Registro Civil lo que viene a decir literalmente en su apartado cuarto es que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1333 del Código Civil, en ningún caso el tercero de buena fe resultará perjudicado sino desde la fecha de la inscripción del régimen económico matrimonial o de sus modificaciones. Habla de tercero de buena fe.
Entonces, este principio de inoponibilidad de lo no inscrito en el registro civil no nos debe llevar a considerar que aquel tercero al que se le han exhibido unas capitulaciones otorgadas en escritura pública pueda ser un tercero de buena fe que desconozca ese régimen económico matrimonial. La inscripción en el registro civil no es constitutiva y el principio de inoponibilidad no puede llevarnos al absurdo de acabar con la eficacia sintética del instrumento público, de la copia de la escritura pública exhibida y, por tanto, ese tercero no es un tercero de buena fe. Veremos posteriormente, además, la postura que entiendo que es plenamente justificada de nuestro compañero Vicente Martorell a este respecto. Bien, este criterio de exigir la inscripción en el registro civil extranjero de las capitulaciones otorgadas en el extranjero puede ser predicable también no solo de capitulaciones, sino de determinadas manifestaciones de opción. Y aquí he recogido varios ejemplos que son curiosos y que en la práctica se pueden dar. Una de ellas es la opción voluntaria que se da por el régimen de bienes separados, de separación de bienes en México. En México, a la hora de inscribir el matrimonio, lo habéis visto algunos de vosotros, en la propia inscripción se hace constar si los cónyuges optan por el régimen de bienes separados y en su defecto se les aplica comunidad. Y se hace una mención en la propia inscripción que se recoge luego en la certificación. También hay opciones de mantener un régimen concreto. Por ejemplo, en Italia, tras la reforma de 1975, se pasó del régimen de separación de bienes supletorio legal al de gananciales. Y se concedió un plazo, 2 o 3 años, no recuerdo cuál era, para que se pudiera realizar la opción de mantener el régimen de separación de bienes legal anterior. Por tanto, si los cónyuges alegan estar en separación de bienes por haber optado por mantener dicho régimen, tienen que acreditarlo con la certificación inscrita en el registro civil italiano. En igual sentido, tras la unificación de las dos Alemanias, la antigua República Democrática Alemana tenía un régimen de comunidad y pasó a tener ese régimen de participación que hemos visto anteriormente tras la unificación, pero se concedió un plazo de 2 años desde 1990 para que los matrimonios que estaban en el régimen de comunidad decidieran optar por mantenerlo. De nuevo, esta opción debe constar en el registro y debe acreditarse. Y un caso similar que también he querido mencionar es la reforma de Suiza del año 1988, que se pasó de un régimen de comunidad que era prácticamente universal a un régimen de participación. Pues había opción de mantener el régimen de comunidad universal, pero había que acreditarlo y en estos casos, en todos los casos que hemos mencionado de opción y dada la doctrina de estas resoluciones, nos puede exigir el centro directivo que acreditemos que se ha inscrito en el registro civil del estado de origen. Finalmente, antes de pasar a la opinión que he dicho de nuestro compañero Martorell, quisiera decir que esta exigencia de inscripción en el registro civil es aplicable para los regímenes paccionados, para las opciones, pero no para el régimen legal supletorio. Esto, que pudiera estar bastante claro, sin embargo, motivó una resolución que es de 23 de enero de 2024. Se trataba de una española y su esposo extranjero, casados bajo el régimen legal supletorio de Singapur, donde tienen su domicilio, compraron por mitad y por indiviso una determinada finca. El registrador suspende la inscripción porque consideró que debía inscribirse en el registro civil central el matrimonio. Aquí entendió la Dirección General y con buen criterio que no se puede exigir acreditar la inscripción del matrimonio. Basta con que, ex artículo 159 del reglamento notarial, el notario haya indagado correctamente y haya explicado bien esa indagación el régimen matrimonial legal de los contrayentes, teniendo en cuenta sus manifestaciones bajo su responsabilidad. Y no se ha producido ningún hecho, en este caso, que afecte al régimen económico matrimonial que exija ningún tipo de inscripción. Bien, una vez vista esta doctrina de la Dirección General, me gustaría tratar esta opinión que
considero que está muy bien fundamentada, que he dicho, de nuestro compañero Vicente Martorell, para los matrimonios posteriores a la entrada en vigor del reglamento de la Unión Europea. A efectos de oponibilidad, entiende el autor que basta su conocimiento por la intervención notarial y se basa en el artículo 28 del reglamento europeo que estamos tratando. Dice literalmente que la ley aplicable al régimen económico matrimonial entre los cónyuges, y aunque habla de ley aplicable, el autor lo entiende extensivo al régimen paccionado también, igualmente, no podrá ser invocado por uno de los cónyuges frente a un tercero en un litigio entre el heredero y cualquiera de los cónyuges, o ambos, salvo que el tercero conociera o actuando con la debida diligencia, debiera haber tenido conocimiento de dicha ley. Por tanto, la certificación hecha en la escritura por el notario de cuál sea el nuevo régimen económico matrimonial convencional debe bastar para el conocimiento del tercero que contrata con estos cónyuges, así como cualesquiera hipotéticos terceros a las que la publicidad por el registro de la propiedad de dicha certificación notarial deja suficientemente advertidos en cuanto a esta cuestión. Por tanto, ya no sería un tercero de buena fe al que no le sean oponibles las capitulaciones y ese régimen paccionado. Se basa y apoya también en la postura de la profesora Ana Quiñones, que puso, por ejemplo, un préstamo hipotecario. Decía que la intervención de un notario garantizará el que se tomen precauciones necesarias y que se verifique la ley competente y el régimen, procediéndose a la inscripción hipotecaria en el registro donde esté situado el inmueble, donde podrán constar los datos oportunos. Concluye con la siguiente máxima: conocimiento y publicidad son intercambiables. Conocimiento igual publicidad es lo que he puesto en la diapositiva. Es decir, le es oponible al tercero si está inscrito en el registro civil y le es oponible al tercero si se le ha exhibido eficacia sintética del instrumento público, artículo 1218 del Código Civil, una escritura de capitulaciones autorizada por notario español. Y, por tanto, aquí no puede invocar la buena fe porque con la diligencia debida tuvo conocimiento o debió tener conocimiento de cuál era ese régimen económico matrimonial. Muy bien, pues con esta última apunte concluyo ya la exposición. Muchas gracias, Eduardo, por tu magnífica intervención, tan profunda como clara y práctica, que nos ha ilustrado perfectamente sobre la complejidad de este tema. Tenemos abierto el chat por si hay alguna intervención, que de momento no se ha producido. Y yo aprovecho para hacerte una consulta porque me ha entrado a mí la duda al estudiar la jurisprudencia de la Dirección General y la práctica notarial, ¿no? Y quería conocer tu opinión. Cuando ante vosotros, en cuanto a un notario comparece alguien, extranjero, por ejemplo, y para una compraventa de un bien, y manifiesta que su régimen matrimonial es tal, el competente, imaginemos el caso del derecho inglés, ¿no? Conforme al artículo, tú has comentado, el artículo 92 del reglamento hipotecario, el notario lo que tiene como obligación únicamente es de reseñar cuál sería, dice la Dirección General, el ordenamiento aplicable a su régimen, sin necesidad de concretarlo. Pero si vosotros conocéis detalladamente ese régimen, ¿normalmente dais el paso y hacéis referencia en la escritura o cuando tú aconsejas que se limite a indicar el derecho aplicable al régimen o hacéis referencia a lo que dice el cliente que es de su régimen o todo eso lo diferís, como dice la Dirección General, al momento futuro de enajenación o gravamen del bien? ¿Qué es la práctica que se sigue? ¿Qué recomiendas tú? Por curiosidad. Pues sí, es muy buena pregunta, Andrés, porque es verdad que en la práctica normalmente los clientes extranjeros vienen acompañados por un abogado, un despacho de abogados que les asesoran, ¿no? Porque les da más seguridad y entonces suelen exigir, si su régimen es el de separación de bienes, que efectivamente se haga constar así para facilitar una posterior venta. Entonces, en ese caso, esto nos obliga a hacer una indagación que no siempre es fácil,
porque una indagación muy exhaustiva exigiría pues, hablar con la embajada o con el consulado y que nos certificara la norma aplicable, y evidentemente las embajadas no tienen la infraestructura para atender todas estas consultas. Y al final pues tenemos ciertos manuales de regímenes económicos matrimoniales en países europeos y de Iberoamérica, y también algunos tratados sobre estos países, y normalmente cuando hay una serie de extranjeros de determinada nacionalidad que con cierta recurrencia acuden a las notarías de una determinada localidad, pues uno ya va sabiendo ese régimen, ¿no? Y entonces al final no nos limitamos, como dices, Andrés, a decir que adquieren con arreglo a su régimen económico matrimonial legal, sino que añadimos que según manifiesta o según he podido acreditar es el de separación. A veces, como es el propio despacho de abogados el que está asesorándole en esa cuestión, pues entonces uno le puede pasar la pelota al despacho y ellos hacer esa indagación, hablar con algún compañero, algún abogado de dicho país, e incluso nos dicen el concreto artículo o parágrafo del COD que sea aplicable, y conviene en ese caso recogerlo en la escritura y está mucho más completa. Gracias. Y aludiendo a lo que acabas de comentar, Eduardo, cuando se hace esa indagación sobre el derecho extranjero, que normalmente lo hace un tercero, el despacho, la asesoría que está pendiente de la operación, ¿es frecuente que os presenten prueba documental del derecho extranjero? Por ejemplo, un informe de un profesional y tal. ¿Eso vosotros lo valoráis, lo incluís en la escritura? ¿Qué práctica seguís en ese caso? Hombre, lo conveniente sería que sí. Según el sistema que tengan allí, aunque no sea un documento público, si es un informe de un despacho de abogados de ese país en el que dice que la legislación vigente es el Código Civil y cuyo artículo tal establece un régimen supletorio de comunidad, de separación, pues incluir ese documento o tenerlo de soporte para tener cierta seguridad en la manifestación, pues sí que es conveniente. Sí es conveniente, porque luego hay un segundo filtro que es el control del registro. Puede ser que el registrador tenga conocimiento de ese régimen, o puede ser directamente que confíe en la manifestación del notario, pero que al final el notario lo manifiesta también bajo su responsabilidad. Entonces, lo más prudente es tomar ciertas precauciones y tratar de que el que verdaderamente conoce la normativa pues nos lo certifique. Es verdad que en el ámbito de la Unión Europea tenemos alguna herramienta bastante buena, como puede ser el portal eJustice, que nos permite cliquear en determinados países y ver cuál es la norma aplicable en régimen económico o en sucesiones. Y entonces ese portal, que es oficial y que es de la Unión Europea, pues también nos da cierta claridad en torno a si son normas que están en vigor, porque claro, las leyes evolucionan y lo que antes podía ser un régimen de comunidad puede haber devenido en un supletorio de separación o participación si se ha modificado la norma. Sí, gracias. De hecho, efectivamente, la jurisprudencia de la Dirección General que has analizado tan detallada como brillantemente, se suele añadir desde hace ya un cierto tiempo al final el ánimo a los notarios y a los registradores para que utilicen esos instrumentos de información sobre el contenido del derecho extranjero, que es cierto es que está limitado a países europeos, en concreto la Unión Europea, y que contienen una información muy básica, pero la ventaja que tienen es que se les supone actualizados y se les supone oficiales, porque es información que proporciona cada país a la Comisión y que la Comisión tiene al día en la web de Justice o incluso en las páginas del Consejo Notariado de la Unión Europea o algún otro, ¿no? ¿Lo sueles ver? ¿Se suele ver en las escrituras? ¿Se suele hacer frecuentemente? ¿Qué conoces tú de la práctica en este sentido? La verdad es que sería deseable que se hiciera más. Como bien dices, aunque es escueto, está actualizado y es verdad, has leído bien las resoluciones, la Dirección General pues anima a consultarlo, y entonces
pues a ver si con seminarios como este pues se consigue que se hagan más consultas a ese portal y que se utilice con más frecuencia para mayor seguridad, ya que antes la comparecencia de un extranjero en la notaría en España era un caso muy exótico y ahora está todo muy internacionalizado y tenemos que acostumbrarnos a manejar ordenamientos extranjeros, aunque sea parcialmente. Sí, gracias. Bueno, mientras se anima el chat, voy a ir haciendo una serie de observaciones de organización nuestra de la cátedra. Lo primero que quería decir es que, como muy bien ha indicado al principio nuestro ponente, en relación con don César Nero Méndez, el secretario de la cátedra y decano de la Facultad de Derecho, pues no podemos contar con él porque está precisamente presidiendo un acto de graduación de una titulación en la facultad, pero gracias a él, una vez más, pues es posible que todo esto funcione estupendamente, ¿no? También quería informar de que la ponencia está siendo grabada y una vez procesada la grabación, pues será publicada con la autorización del ponente en el canal de YouTube del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. De eso ya enviaremos una información por correo electrónico a los inscritos para que puedan visitarla. También les comento que la cátedra va a contar en breve con una web propia dentro de la web del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía. Agradezco al Colegio de Andalucía y a la Organización Estatal del Notariado que nos permita tener esta web fácil y muy operativa y muy clara en cuanto a su utilización. Daremos también cuenta de ella en cuanto esté en funcionamiento. También quiero informar de que se acaba de publicar la obra colectiva fruto del seminario de CEDENIC que tuvo lugar el pasado mes de octubre sobre la autonomía de la voluntad en el ámbito matrimonial y de las uniones registradas en perspectiva interna, internacional y comparada. Ha sido editada por Tirant Leblanc y le vamos a mandar igualmente en breve la información sobre la edición de la obra por quien tuviera interés en la misma. Y ya como última referencia, les informo de que el 5 de junio tendremos el seminario de cierre de curso de CEDENIC, que es un seminario específico que va a versar sobre los 10 años de aplicación del Reglamento Sucesorio Europeo y precisamente tendremos 2 mesas redondas integradas en buena medida por notarios para ver el balance de su aplicación y las perspectivas de futuro. De eso también le enviaremos cumplida información porque ya tenemos prácticamente ultimado el programa. ¿De acuerdo? Y como veo que no hay ninguna otra intervención en el chat, pues devuelvo la palabra a quien nos preside, a doña Carmen Vela, por si quiere proceder ya a clausurar el día de hoy. Bueno, creo que ahora se me escucha, ¿no? Simplemente agradecer la magnífica intervención a don Eduardo y Jacid. Ya sabíamos que iba a estar muy bien, lo hemos podido comprobar. Y verdaderamente lo que comentaba Eduardo, ¿no? Que cada vez es más frecuente esa presencia y esa comparecencia a efecto del otorgamiento de ciudadanos de distinta nacionalidad y esa perspectiva de consultar el e-justice. Yo creo que es muy positivo que lo pongamos de manifiesto y que divulguemos esa herramienta que no todos conocen. Y la verdad, la consulta es bastante práctica porque puedes tener ese dato o esa foto fija en un momento determinado, pero hay que cotejar que evidentemente ese derecho siga en vigor y te da una información bastante precisa y con garantías, ¿no? Y nosotros afirmamos muchas veces que conocemos, pero es conveniente también que tomemos las prevenciones correspondientes, evidentemente por la responsabilidad que asumimos. Nada más que hacerle la intervención al ponente y a ustedes la asistencia en esta tarde, aunque haya sido telemáticamente, pero es una herramienta que viene muy bien y que nos ayuda mucho a aprender pese a las circunstancias físicas. Muchas gracias a todos y nos emplazamos en la próxima convocatoria, que todavía de momento no. Este es el último, perdón Andrés, pero no hay convocatoria, digamos, inmediata así, porque esta será la última sesión del programa formativo, ¿verdad? Eso es, esta es la última, la tercera de las ponencias previstas, y lo siguiente será el seminario del 5 de junio.
Exacto. El emplazamiento ya sería para el seminario, que era lo que iba a comentar. Pues nada, un abrazo a todos y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Adiós.